Y continuamos con Primera de Corintios. Hoy el capítulo 12. Vamos a leer no todo el capítulo, sino secciones que nuestro hermano Josep Araguás nos ha facilitado como predicador esta mañana. Así que voy a ir saltando, pero tened la Biblia abierta en el capítulo 12 de Primera de Corintios para recibir la palabra en esta mañana. Del 1 al 7 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Saltamos al 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y concluimos con los versículos 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí la lectura y damos paso a Josep. Doncs bon dia, Déu vos guard. Os saludo y saludo a los hermanos que se están conectando. Dije a una hermana que pensaría en ella, especialmente esta mañana, sí que pienso en ti. Dice, no digas mi nombre, no, pero pienso en ti. La Iglesia, un cuerpo dinámico y saludable, no un cuerpo aburrido y enfermo, sino dinámico y saludable. Hay dos preguntas que quisiera hacerte esta mañana. Creo que es importante hacérnoslas a lo largo de la vida, quizás también mientras escuchamos la palabra. Una ya conocéis, estos años os lo he repetido. ¿Por qué hago lo que hago? Había un profesor mío que decía, Josep, hazte siempre esta pregunta aunque no te la puedas contestar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi razón de ser en todo aquello que hago en la vida y quizás de forma más particular en mi vida cristiana? La segunda pregunta me vino mientras preparaba el mensaje. ¿Por quién hago lo que hago? Lo hago por la Iglesia, lo hago por el pastor, lo hago porque los hermanos me lo dicen, o lo hago por aquel que tanto me ama, que me perdona cada día, que me lleva en sus brazos y que me espera en su gloria. ¿Por qué hago lo que hago y por quién hago lo que hago? La Iglesia no es el edificio. Hace un año lo compartíamos en el campamento. La Iglesia no es el edificio. La Iglesia es una comunidad, una familia sobrenatural. Estamos aquí por la gracia de Dios, si no, difícilmente hubiésemos coincidido este domingo a las 11 de la mañana. Somos todos muy diferentes. Quizás una de las palabras que se subraya en el capítulo 12 de 1 Corintios es que somos muy diversos. Y es cierto, somos muy diferentes.
y discrepamos fraternalmente, pero somos diferentes. Somos una comunidad sobrenatural. El Espíritu Santo nos ha añadido y seguirá añadiendo hasta que Cristo vuelva a otras personas. Funcionamos de forma carismática, así que cuando se habla de la iglesia carismática, somos carismáticos. Mucha honra. Carisma quiere decir don. Dios nos ha dado dones y por medio de estos dones el Espíritu Santo nos guía como personas, como creyentes individuales y también como cuerpo de Espíritu. El Espíritu Santo dirige nuestra vida y dirige el funcionamiento de este cuerpo que es la Iglesia. Esto es lo que dice, lo que hemos leído. Y el Espíritu capacita a cada órgano. El apóstol Pablo utilizará la metáfora del cuerpo y cada órgano tiene unas funciones y lo sabemos muy bien cuando tenemos alguna contractura o hay algún órgano que no funciona, ¿no? Todo cuerpo se duele y nos quedamos ahí bloqueados. Decía Pablo Martínez hace 2 semanas desde este púlpito, Dios no está tan interesado en el hacer como en el ser. Cierto, ciertísimo. Dios no es un jefe de estos que nos exprime como si fuéramos cítricos, sacando las últimas gotas. No. Lo que Dios quiere, por medio de su Espíritu y de los dones que nos concede, es edificar el reino de los cielos en cada uno de nosotros. Es reproducir el carácter de Jesús en ti y en mí. Hay un versículo, os acompaño a leerlo, Juan 3:8, yo creo que lo he citado más veces desde este púlpito, que ha sido para mí, si me permitís, un pequeño lema. Juan 3:8 es en medio de una conversación, sabéis, entre Jesús y Nicodemo era de un grupo religioso, era fariseo. Y aunque no es el tema de hoy, nos parecemos un poco a los fariseos. ¿En qué sentido? Valoraban la palabra de Dios, buscaban la verdad, pero eran comerciantes con Dios. Ellos comerciaban y pensaban que si hacían ciertas cosas, Dios les iba a bendecir. Bueno, yo te incluyo, pero yo soy un poco fariseo. Entonces digo, bueno, voy al culto, estudio la palabra, tengo mi tiempo devocional, diezmo, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, bendíceme. Y era una espiritualidad tocando el suelo. Y os animo a ver que hay grandes parecidos. Y Jesús le dice unas palabras que sorprenden mucho en el versículo 8. Le dice Jesús a Timoteo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, lo que está diciendo Jesús a Timoteo es, deja de vivir la vida espiritual con tus propios esfuerzos y escucha el viento. El viento es el Espíritu Santo. Yo no sé qué te produce el versículo 8, pero a mí la primera reacción emocional es miedo. El viento sopla, déjate llevar. ¿A dónde? No sabemos. Dice que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué es lo que sabemos? Que estamos en las mejores manos. Y esto nos da paz. Bien, os pido un poco pues que la lectura de 1 Corintios 12 la hagamos desde esta perspectiva. El Espíritu Santo sopla, nos lleva, donde Él quiere. Donde Él quiere. Cuando yo era joven, un poco más joven, hubo una predicación de un pastor que me impactó mucho, Elías Nofuentes, que ahora es pastor en Denia. He de decir que la predicación de hoy es para todos, pero tengo a los jóvenes especialmente presentes. Y este hombre, Elías Nofuentes, decía que la vida cristiana es la mayor de las aventuras que existen. Si nosotros queremos emoción, vamos, ¿dónde vamos? PortAventura, ¿no? Ahí pagamos y tenemos 24 horas de adrenalina. Pues la vida cristiana es una vida apasionante. Y de hecho, cuando miramos atrás, y algunos ya podemos mirar bastantes años hacia atrás, pensamos lo que éramos sin Cristo, lo que hemos sido en Cristo, y perdonadme, lo que nos espera en Cristo. Es una aventura tremenda. Es la gran aventura, la vida en el Espíritu.
de las mayores aventuras que podemos experimentar en esta vida. ¿Por qué? Porque es una vida sobrenatural, es una vida que sorprende, es una vida que nos conduce por fe y solo por fe allí donde Dios quiere. A nosotros nos gusta, repito, como buenos fariseos, sentido común, a razonarlo, entenderlo, saber cuál es el siguiente paso. A veces he nombrado la experiencia que yo he aprendido de algunos pacientes de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando dan gracias por el día que ha pasado. Dice, hoy no he bebido, hoy estoy sobrio y mañana volveré a luchar. Esto es la vida de fe. Hay una película de Harrison Ford que ilustra muy bien lo que es la vida de fe. Creo que es la del Santo Grial, si no me equivoco, o si no me corregís. Hay un momento que hay un precipicio, los que lo habéis visto lo recordaréis, y tiene que dar un salto. Y hay algo así como un sortilegio que cuando dé el salto se abrirá un pasillo para llegar al Santo Grial. Bien, esto es la vida de fe. Nos gustaría saber cuál es el siguiente paso. Señor, ¿por dónde me vas a llevar y me vas a conducir? Pues no, bástate mi gracia. Señor, quiero saber si tendré que ir al hospital, si tendré que ir a la cárcel, si me dan en el trabajo, si esta persona la voy a conseguir, que estén muy enamorados. No. Bástate mi gracia. Y sigue confiando. ¿Qué sucede, hablando de los dones espirituales, cuando no usamos esta vida que el Espíritu Santo nos da? Pues nuestra vida es insípida, aburrida y religiosa. No queremos una religión evangélica. Hay muchas religiones que puede ser más o menos divertida, no la queremos. Queremos una relación viva con Jesús. Porque la vida con Cristo tiene otro matiz, es que es apasionante. ¿Os imagináis que alguien ha conocido a una mujer espectacular, o un hombre espectacular, y lo dice su amigo? Y dice, bueno, he conocido a una chica que es espectacular, ¿eh? Oye, pues, hermanos, es que a veces hablamos así de Cristo, ¿o no? Hemos conocido, hemos cantado al que vive por siempre, para siempre, al que abrió las aguas del Mar Rojo, al que nos ha subido al monte de la transfiguración. Es apasionante la vida cristiana. Y si no nos estamos apasionando, si tu esposa no te apasiona, luego hablas conmigo. Bueno, ya me entendéis. Porque si amamos, nos apasionamos. Aunque haya momentos duros y muy difíciles en la vida. ¿Qué sucede cuando no usamos los dones espirituales? Pues vivimos la vida cristiana con nuestros propios medios. ¿Qué sucede cuando una iglesia no usa los dones espirituales? Pues que se transforma en una organización humana. Puede prevalecer durante muchos años, se mantiene el local, se mantienen las reuniones, se mantiene la asistencia y tal, pero no hay vida, la vida se ha evaporado. Si me permitís la metáfora, ¿qué sucede cuando a una plantita no la regamos? A lo mejor sois como yo y a veces me olvido de regar las plantas. Bueno, dura unos días, todavía tiene cierta humedad en el suelo, pero llega un momento que se seca. Y esto es lo que sucede con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es el mejor activo que tiene una iglesia? Nosotros podemos tener reuniones de iglesia, las tenemos, decimos, bueno, este es el activo mobiliario, inmobiliario, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuál es el mejor activo que tiene una iglesia? Las personas. Las personas. El mejor activo de toda organización y también de la iglesia son las personas. ¿Y qué es lo importante? Que estas personas, que somos tú y yo, crezcamos de forma saludable y demos un testimonio unificado. A veces me habéis oído dar esta frase, en la iglesia no hay paro. El paro es una lacra social y tiene muchas consecuencias, enfermedades, etc. En la iglesia no hay paro. Dice la Biblia que a cada uno, sí, también a ti, a cada uno
se nos ha dado uno o varios dones para que podamos ejercitarlos. Me remito a Pablo Martínez hace 15 días, 14 días. Todo creyente que conoce a Cristo se convierte en cooperante o colaborador de la empresa de Dios. Es algo que nos dijo y que estuvimos muy de acuerdo. Por lo tanto, el capítulo 12 empieza diciendo a nuestros hermanos de Corintio que es bueno discernir y saber cuáles son nuestros dones espirituales. De hecho, la predicación de esta mañana casi serviría para hacer varios estudios bíblicos, porque levanta muchas preguntas. Y una es esta: ¿cómo puedo saber cuáles son mis dones espirituales? Igual que nuestros hermanos de Corinto. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos un conocimiento profundo acerca de la vida espiritual y nos acercamos al tema con ideas erróneas. Nuestros hermanos de Corinto, ¿qué pasaba? Que venían del paganismo. Venían del paganismo y en el paganismo ya había una espiritualidad. Muchas veces se tomaban drogas, se tomaban alcohol y empezaban a hacer bailes, hablaban en lenguas extrañas, etcétera, etcétera. E incluso se hacían heridas en la piel para despertar o para estar más cerca de Dios, habían ritos sexuales, etcétera. Y el apóstol Pablo, que quiere poner orden en esta iglesia de Corinto, que era bastante complicada, dice, no, tenéis que tener una enseñanza correcta. Y la enseñanza correcta es que no seáis como los paganos en el ejercicio de los dones y de la adoración, sino acercaos a Cristo. En estas palabras de introducción, dejadme solo deciros, esto no está en el texto, esto es cosecha mía, una iglesia básicamente necesita tener 5 áreas en equilibrio. Si una iglesia tiene 5 áreas en equilibrio, esta iglesia va a crecer. Esto es casi una sistematización del tema de los dones. ¿Cuáles son estas 5 áreas? Las cuales tenemos que intentar siempre crecer. Una es la enseñanza de la palabra. Si la palabra se expone en fidelidad y reconocemos su autoridad y la obedecemos, la Iglesia no queda a la deriva de cualquier opinión o cualquier filosofía. Es decir, lo que crea convicción en nosotros es aquello que viene de la palabra de Dios y la asumimos con obediencia y con humildad. 2, la alabanza. Los momentos de alabanza nos transportan a la presencia de Dios. En una vida como la que vivimos, tan egocéntrica, tan centrada en nosotros y en nuestras necesidades y en nuestra agenda, reconocemos que Dios reina, que cuando vemos las noticias y lloramos por tanta injusticia, tenemos que recordar que el Rey del Universo sigue estando ahí. Y la alabanza nos lo recuerda y nos lleva a una adoración colectiva como pueblo. 3, la misión. La misión implica proclamar las buenas nuevas. No podemos callarnos, no podemos estar silenciosos acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es como si tuviéramos un fármaco que sirve para curar a la humanidad y nos lo guardáramos para nosotros. Seríamos egoístas, ¿no? Hemos de dar a conocer el Evangelio allí donde Dios nos ponga. Como Pablo nos recordaba hace 2 semanas, haciendo olor de Cristo. Allí donde vamos transportamos el olor de Cristo. La misión tiene que ver con la proclamación, tiene que ver con cuidar a las personas desfavorecidas, tiene que ver con cuidarnos unos a otros. En realidad, todo forma parte de la misión. 4, la oración. La oración nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos regar la plantita cada día. La oración nos recuerda que hay muros que son más altos que nosotros, pero que Dios está con nosotros. Y quinto lugar, quizás os sorprende, pero estoy convencido, el cuidado de los jóvenes. El cuidado de los jóvenes es muy importante, porque una iglesia necesita constantemente un relevo generacional. Una iglesia sin jóvenes, ¿qué es? Un museo.
Vivimos del pasado, vivimos de lo que Dios hizo en nuestras vidas hace muchos años. Una iglesia con jóvenes es una iglesia dinámica y por eso es tan importante la pastoral con jóvenes. No sé qué edad empezó Francisco a predicar, luego nos lo dices. Yo tenía 16 años cuando subí por primera vez al púlpito. No me lo preguntéis, fue la peor predicación de mi vida. Pero el pastor dijo, te seguiré poniendo a predicar. A los 15 años fue mi primera clase de escuela dominical. Y yo creo que hay que creer en los jóvenes, porque Dios cree en ellos. Y creer en los jóvenes no quiere decir solo tener reunión de jóvenes, y está bien. Quiere decir que formen parte dinámica de la iglesia, del liderazgo, de la evangelización, de la misión, de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos desafía muchas veces en nuestra juventud. Coger nuestra vida, ir al seminario, prepararnos, ofrecerla, la misión, y con los años somos un poco más duros todos. Bien, 5 puntos. Oración, es igual el orden, enseñanza de la palabra, misión, alabanza, pastoral de jóvenes. En primer lugar, esta mañana, ¿qué es un don espiritual? ¿Qué es un don? Ya hemos visto que la iglesia de Corinto estaba muy confusa, porque venían del paganismo y casi introducían algunas cosas y algunas experiencias en la iglesia. Y en Corinto habían hermanos que vivían la superespiritualidad. La superespiritualidad quiere decir que entraban en trance, hablaban en lenguas, o sea, se movían casi más allá que más aquí, ¿no? Y miraban a los demás con desprecio, porque ellos sí que tenían unos dones que valían la pena. Pablo les dice que están siguiendo una espiritualidad equivocada. Equivocada porque antes eran llevados a los ídolos mudos. Es interesante la expresión. No lo dice, pero se infieren. Ahora son llevados a un Dios que habla, un Dios que vive y que actúa. Ya no es un ídolo mudo, sino es un Dios que habla. Y por lo tanto, el origen de los dones no está en ellos, en su vistosidad, sino el origen de los dones está en el Espíritu Santo. La palabra don en griego es charis, que quiere decir regalo, gracia o poder. Por lo tanto, el don espiritual es un regalo que Dios nos hace. Limpias el suelo de este templo, es un don. No porque te paguen un dinero, te den una ayuda, ya estás pagada, lo haces para el Señor. Predicas, cantas, tocas música, estás en la escuela dominical, es algo que Dios te ha dado, y lo haces con gozo. El apóstol Pedro llegará a expresar en 1 de Pedro 4:10 que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Es decir, cuando hoy salgas de aquí, piensa que tú eres uno de estos. A cada uno, a ti, a mí, al otro, Dios nos ha dado unos dones para guardárnoslos, para ministrarlos. El apóstol Pablo dice que el don es para provecho, no para provecho tuyo. Qué bien predico, me escucho, luego me pongo el audio y me escucho varias veces y me doy unas palmadas. No, o canto, no, para provecho de los demás. ¿Qué características tiene los dones espirituales? Pues el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7 nos dirá, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es decir, deben ser recibidos por gracia y por lo tanto con mucha humildad. Yo cuando a veces, veo tanto narcisismo, y espero que no en mí, pero en el ejercicio de los dones pienso que nos hemos desconectado de la fuente, nos hemos desconectado. Profunda humildad. Si algo provoca el Espíritu Santo en nosotros, es que a medida que pasan los años, somos más humildes y reconocemos que todo lo que tenemos es un regalo. Hay riesgo
de crecer en vanidad. Acordaos de la anécdota que explicaba a veces Spurgeon, el gran predicador bautista, que cuando una vez acabó de predicar, pues se puso a la puerta a saludar a los hermanos y vino una señora entusiasmada, dijo: señor Spurgeon, qué gran predicación, ha sido como estar en el cielo. Y Spurgeon le dijo: gracias, el diablo ya me lo ha dicho antes. Vanidad, claro, es que todos somos dados a la vanidad. Este es el pecado preferido de Satanás en cada uno de nosotros. Todos somos dados a la autosuficiencia. No, Dios concede aquellos dones que Él cree que son necesarios para la Iglesia. Y Dios levanta personas de donde nosotros nunca nos lo hubiésemos imaginado. Hace años, cuando yo era muy joven, oí una predicación que me impactó muchísimo. Era acerca de un tal Onesíforo. ¿Le habéis puesto a vuestro hijo este nombre alguna vez? No. ¿Quién se atreve, no? Onesíforo era un creyente que vivía en Roma y se deshizo para buscar a Pablo por las cárceles de Roma, asistirlo, darle comida y apoyo espiritual. Y me acuerdo que el pastor que predicaba decía que algunos creyentes se tendrían que parecer o nos tendríamos que parecer a Onesíforo. Y él ponía una metáfora que nunca la he olvidado. Decía que uno de los barcos más feos que hay en el puerto de Barcelona son los remolcadores. Pero los remolcadores ayudan a entrar al puerto a los grandes transatlánticos. Y decía que Onesíforo era como un remolcador, no muy vistoso, pero con un gran ministerio. Y Pablo lo recuerda y da gracias por él en su vida. Por lo tanto, humildad, lejos la vanidad, la autosuficiencia. ¿Qué más diremos de los dones? Que son diversos. El apóstol específicamente habla en 1 Corintios de 9 dones espirituales, pero la lista, a mi parecer, es que ni está cerrada ni es única. Es decir, pueden haber muchísimos dones más. De hecho, hay dones actualmente en informática, en comunicación, en otras tareas que eran impensables hace unos siglos, pero que ahora son necesarios, o algunos dones musicales que hace unos años no habían estos instrumentos. Por lo tanto, los dones son diversos, no hay una jerarquía, no hay dones que son más importantes que otros. De hecho, fijaos en el cuerpo, me está viendo a mente ahora, hay unas plaquitas en nuestros oídos que se llaman otolitos. Y cuando estos otolitos que están flotando no flotan bien, ¿qué nos pasa? Perdemos el equilibrio y nos caemos al suelo. Es decir, hay dones que, aunque sean muy pequeños, son muy importantes. Y hemos de estar abiertos a que el Señor pues añada nuevos dones y a veces incluso a reavivar dones que vemos que están inactivos. Los dones tienen que ser ejercitados en consonancia. Esto es como una orquesta, yo puedo tocar muy bien la trompeta, pero si me despaso y la toco yo solo, pues no va a sonar bien la orquesta. O qué pasa cuando un miembro del cuerpo produce o más adrenalina, o produce más tiroxina, o produce otra sustancia, o más neurotransmisores, pues desequilibra el cuerpo. Los dones tienen que actuar en interdependencia. Y esta diversidad nos lleva a algo parecido, dice Pablo, como si fuera un cuerpo. ¿Qué más podemos decir de los dones? Que edifican la Iglesia de Cristo y se permite la misión. El don ejercido es como una fuerza que entra en nosotros y espera encontrar un ser bien dispuesto. Por ejemplo, si yo ejerzo un don de alabanza, de enseñanza, de predicación y llevo una doble vida o una vida turbia o una vida poco íntegra, al principio no se va a notar, porque el don pues, se va a ejercer, pero a la larga el Espíritu Santo va a manifestar que eso es un desastre, que no vamos a ningún sitio.
Por lo tanto, lo que se espera es que el receptáculo que somos tú y yo nos abramos en integridad y demos lugar a que el Espíritu Santo haga su trabajo. Hay un caso en la historia, un caso trágico, que todos conocemos, de una persona que recibió un don tremendo. Recibió el don de la fuerza física. Estoy hablando de Sansón. ¿Y qué pasó con este don? Pues que lo utilizó muy mal. El don estaba. Dios lo había llamado para ser juez en Israel, es decir, líder, y poder combatir a los filisteos. Y él, pues, se dejó llevar por la sensualidad. Y entonces invalidó el don de Dios. Dios tuvo misericordia de él, y todos lo sabemos, ¿no? Y cuando sus enemigos le quitaron los ojos, entonces fue cuando Sansón vio con más claridad lo que había sido su vida. No esperemos ese momento tan trágico. Limpiémonos, abrámonos y que el Espíritu Santo utilice nuestras vidas, que no son perfectas, pero que están esperando servir a Dios. En segundo lugar, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Bueno, ya sabemos que todos tenemos uno o más dones. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Le dice Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Es decir, Timoteo, que era joven, por cierto, no sabemos la edad, pero podemos poner entre 20 y 40, joven, tenía un don, o varios, el don de pastoreo, el don de enseñanza, el don de misionero, pero también sabemos que tenía un carácter. Se deja traducir por las epístolas a Timoteo, pues que su autoestima, hoy diríamos su autoestima, no era muy alta. Era tímido y además tenía gastritis o un dolor en el estómago, que Pablo recomienda que lo trate, y por alguna razón Timoteo pues se queda un poco paradito. Y el apóstol Pablo le dice que avive el fuego del don. Es como una barbacoa que se va apagando la llama y le dice, oye, coge el aparato para soplar y avívalo, que se vuelva a encender la llama. ¿Y cómo sabemos que hemos recibido este don y no otro? Pues la mejor forma, el principio, el punto inicial, es buscar en oración y en reflexión qué don creemos que Dios nos ha concedido. ¿Qué don nos ha concedido? Pues sí, parece que cuando hablo la gente me escucha, no se duerme, o cuando canto no llueve. Es decir, un poco de ironía. O soy amable, tengo el don del servicio, recibo a las personas en la puerta y no les digo, hola, les doy una sonrisa, les miro a la cara, les digo, buen día del Señor, o lo que sea, ¿no? Parece que Dios me ha dado este don. Lo importante es no estar inactivo, sino estar apasionado con lo que hacemos y servir a Dios. ¿Qué otra forma muy importante de saber si Dios me ha dado este don? Pues hay hermanos maduros, hay pastores en esta iglesia, hay ancianos, hay un presbiterio, y les podemos decir, hermano, creo que Dios me ha dado este don, porque parte del ministerio pastoral es levantar dones en la iglesia y no dejar que estemos en el paro. Levantar dones, y lo hacen nuestros hermanos, nos animan a servir a Dios, y muchas veces en este contraste descubrimos realmente ese don. Como somos una iglesia congregacional, no somos de gobierno solo presbiterial, los dones son reconocidos también en la asamblea. Y cuando los hermanos presentan pues, dones de diáconos, de ancianos, en asamblea pues damos nuestro consentimiento, nuestro apoyo o no a esos dones. Por lo tanto, repito, reflexión delante del Señor, pedir consejo. Muchas veces algunos de nosotros que vamos ahí peleando con nuestra autoestima toda nuestra vida, pues no nos vemos capacitados. Yo he de dar gracias al Señor, que un día Francisco me animó a escribir. Qué envidia, Stuart. Bueno, no sé de ser envidioso, solo llevo 4 libros, pero me acuerdo que, hermano, escribe. Y porque algunas personas desde fuera
van a ver que nosotros tenemos este don o esta capacidad. La obra misionera exige pasión, entusiasmo, aventura y exige escuchar la voz del Espíritu Santo. El tema se me está yendo, del tiempo, pero hay un pasaje en hebreo en Hechos 13 muy interesante. Hechos 13, no vamos a leer, Hechos 13 del 1 al 3. Y hay una foto, el Espíritu Santo nos deja una foto y allí está el presbiterio de la iglesia en Antioquía. Y hay varios hermanos, muy variados, por cierto. La iglesia en Antioquía, con el poco tiempo, llega a cobrar más importancia casi que la iglesia de Jerusalén, porque se reúnen muchos hermanos, hay muchos dones, y alguien podría pensar, bueno, si Dios nos ha dado tantos dones, pues nos quedamos aquí todos juntitos y lo pasamos muy bien. Pero dice el texto que orando y ayunando escucharon la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo el Espíritu Santo? Separadme a Pablo y a Bernabé para la obra con los gentiles. Es decir, el Espíritu Santo nos puede decir cosas que aparentemente van más allá de nuestro sentido común. A ver, que a mí, Maite Lanero, criada en Barcelona, me van a enviar al Perú. Uf, ¡qué locura! Esto es el Espíritu Santo, que un día pues habló el corazón de Maite, la envió al Perú. Por lo tanto, hermano, déjate incomodar si hace falta por la voz del Espíritu Santo. Muy importante, muy importante. No hemos de hacer algo porque nadie lo hace. ¿Habéis entrado a veces en este diálogo interior? Bueno, es que si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Esto es falta de fe. Tú quietecito. Porque hay algo peligroso con los dones. Hacer algo que no tenemos que hacer. O hacer algo porque estamos aburridos. No, el Señor proveerá. El Señor levantará a alguien. Porque cuando tenemos esta actitud de hacer algo, porque si no nadie lo hace, porque alguien lo tiene que hacer, le quitamos al don un elemento muy importante. Primero el del llamado y luego el de la pasión. Hermanos, hagamos lo que hagamos con pasión. Yo aprendí a los 15 años lecciones que el Señor grabó en mi corazón para siempre. Y una era lo que nuestros hermanos están haciendo ahora, y hermanas, dar una clase de escuela dominical. Y me acuerdo que mi superintendente, lo llamamos así, la escuela dominical, me decía: Josep, tú eres pastor, maestro y evangelista de estos 10 niños. La lección se prepara una semana antes, en oración. Oras por cada uno de estos niños. Y cuando acabes de orar por cada uno de estos niños, oras por sus familias. Y cuando acabe el curso, Dios quiera que todos hayan conocido a Cristo. Bueno, por la gracia de Dios, algunos de estos niños hoy son pastores y misioneros, por la gracia de Dios. Hermanos, cuando hagamos algo, pensemos que Dios está poniendo algo tremendo en nuestras manos. Hermanos de alabanza, ¿sabéis que a veces lo que se lleva a las personas a casa no es el mensaje? Es una canción. Es una canción. Yo siempre le digo a Marc, tus introducciones están llevadas por el Señor. Nos han tocado a muchos las palabras que Marc dice. Por lo tanto, lo que el Señor ponga, démoslo, pensando que Dios añadirá su bendición. ¿Qué tienes? 5 panes y 2 peces. El Señor lo va a multiplicar. ¿Lo crees? Bueno, no me dices amén, ni sí. Pero ¿lo crees de verdad que el Señor va a multiplicar tus pececillos y tus panes? Porque esto es lo que enseña la Biblia. Tercer y último lugar, ¿cómo usamos nuestros dones? Dice el Señor en Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Interpreta sus dones. A uno le dio 5 talentos. A uno le dio 5 dones. A otro le dio 2,
y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego el Señor se fue lejos. Y sabéis que luego pidió cómo se habían usado estos dones. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Pues que todas las personas somos iguales en esencia, hayas nacido en Gaza, hayas nacido en Barcelona, somos iguales a los ojos de Dios. Pero no todos hemos recibido los mismos dones. Hay alguien pues, que Dios le ha colmado con varios dones y a otros pues, con uno. Y nos decía nuestro hermano Pablo Martínez, con mucha sabiduría, que lo importante no es la rentabilidad, sino la fidelidad. ¿Eh? No hemos de ser envidiosos de que el Señor, a mí me cuesta, que esto para escriba tanto, bueno, no hemos de ser envidiosos. Y también, el Señor le ha dado este don, o a David Burr, el don de la enseñanza. Nos gozamos, o los hermanos que cantan también, nos gozamos. O el hermano que sabe decir siempre la palabra adecuada al enfermo que lo necesita. Nos gozamos en eso. Pero nosotros, con nuestro don, vamos a ejercerlo con fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? Pues eso que los maridos ya conocéis de memoria. Ser fiel quiere decir ser constante. Muy difícil, ¿eh? Ser constante. Quiere decir correr un maratón y no bajar el ritmo. Bueno, si lo bajas, un poco, pero seguir corriendo, ¿vale? La vida cristiana es una carrera de largo plazo, de largo contenido. Y el gozo de nuestra iglesia, queremos más jóvenes, queremos más revolución y ruido, algunos, ¿no? O todos. Pero damos gracias por los hermanos mayores, porque nos hablan de su fidelidad al Señor. Y esta sí que es una gloria en esta iglesia. Ver hermanos que pueden testificar tantos años conociendo a Cristo y los vemos con tanta pasión, esto es un regalo que el Señor nos da cada domingo. 2, con sencillez y perspectiva divina. Hemos leído porque todos por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este texto de 1 Corintios 12, Pablo no se está refiriendo al bautismo por agua, al bautismo por inmersión. Pablo tiene una metáfora muy interesante del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es algo que se puede beber. En Efesios dirá, embriagados, no de vino, sino del Espíritu Santo. Es decir, esta sencillez que en realidad quiere decir vaciarme de mí y llenarme de Cristo. Yo diría una prueba esencial de que estamos andando bien en Cristo es que cada vez hablo menos de mí y más de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, no mis glorias. Dice Pablo, llenemos del Espíritu Santo y no menospreciemos lo pequeño o lo insignificante. Ahora cuando salgas esta mañana, Señor, dame el don mayor que hay. No, dame el que tú crees, porque lo pequeño a los ojos de Dios es precioso. Esta es una lección en toda la Biblia. Hay una anécdota que la explica Francisco de Asís, que dice que está en un convento y había un fraile que era un desastre. Era tan desastre, se llamaba Junípero, que este hombre, explicaba esto a mi hijo y se reía, quería cooperar con la comunidad de frailes y dijo, bueno, ponte a cocinar. ¿Y qué hago hoy? Pues, oye, haz un conejo guisado. Y entonces sí, hizo un conejo guisado, pero se olvidó de quitarle la piel. Y entonces todos los monjes se reían de él. Y él decía, pues, ¿qué haré, no? ¡Qué desastre! Y Francisco de Asís le dijo, no estés tan abatido, Junípero, porque Dios te ha dado el don más precioso que existe, un corazón lleno de amor. Por lo tanto, no menospreciemos a nadie, porque Dios habla a través de cosas muy pequeñas. Y en último lugar, ya muy rápido, para no agotaros, humildad, fidelidad y excelencia.
un término muy, muy importante en la palabra de Dios. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Los creyentes, y este es un mensaje que hemos transmitido yo día muchas veces a través de GBU y otros organismos, los creyentes tendríamos que ser los mejores profesionales y los más honestos. Excelencia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una faena, la que sea, en el hospital, en el aula, en el taller, en mi tienda, la estoy haciendo para Cristo. Cristo está presente ahí. Y esto tiene que subir mi nivel de preparación, de honestidad, de integridad y además con profunda gratitud, algo que carece tanto nuestro pueblo. Quien no piensa como yo ya es un enemigo y hay que derribarlo, como si los demás, que son diferentes a mí, no pudieran hacer cosas excelentes. Gratitud. Todo es para Cristo y cuando servimos en algo es como si lo hiciéramos para Cristo mismo. Limpias el banco para Cristo. Preparas un sermón para Cristo. Escuela dominical para Cristo. Alabanza. Dar un folleto. Hablar del Evangelio. Excelencia es lo opuesto a mediocridad. Hacer las cosas por rutina. Decía un himno antiguo, da lo mejor, ¿os acordáis? Al maestro. Da lo mejor al maestro. Concluyo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, es el versículo 13, esperaríamos que Pablo dijera, así también la Iglesia. Pero no, dice, así también Cristo. Es decir, Pablo tiene una idea, una concepción de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo. Casi esperaríamos, pues ya digo, algo diferente, pero eso sería darle a la Iglesia una gloria que solo merece Cristo. ¿Qué nota, si me permitís, el versículo 13, tan brillante y tan pastoral? Vivamos, hermanos y hermanas, nuestra vida dignamente para Él. Que cuando un día lleguemos a su presencia, bueno, bajaremos, yo primero, la cara de vergüenza, pero que el Señor pueda decir en nosotros que los dones que nos ha dado los hemos utilizado con dignidad, con sencillez, con fidelidad. Y qué gloria que tú y yo se nos haya concedido no solo salvarnos, lo cual no entendemos, perdonarnos, no entendemos, sino que podamos trabajar para Él y por Él. Dios os bendiga.